No lo veo. A ver, no lo veo. González. No lo veo. A ver. Sigo con la clase, ¿sí? Así no se hace muy larga. Si él lo va a mirar por YouTube, voy a tratar de ver, averiguar cuál puede ser el inconveniente por el cual no puede ingresar. Em, a ver, bueno, sigo. Eh, entonces, al resultado que llegué es que la sumatoria de fuerzas de torques, de todos los torques sobre un sistema de partículas, en este caso dos partículas, es igual a, eh, a la sumatoria de torques externos, ¿sí? Porque los torques internos, con esta condición que se llama condición fuerte, porque estoy asumiendo que las fuerzas internas son paralelas al radio y al vector, digamos, que une las dos partículas. Se llama condición fuerte, digamos, de la tercera ley de Newton. Y asumiendo que los pares de acción y reacción son paralelos o están en la misma línea que el vector que une las dos partículas. En ese caso, la sumatoria de fuerzas externas, la sumatoria de torques externos, es igual al torque neto sobre el sistema de partículas. Ya, resultado importante entonces, los torques debidos a fuerzas internas, recuerden eso, los torques asociados a fuerzas internas se cancelan. O sea que el torque neto, básicamente, que es el motor de torques externos sobre un sistema de partículas, va a ser igual a la derivada, a la suma, perdón, de la derivada del momento angular de cada una de las partículas. Acá ocurre lo mismo que habíamos hecho para la segunda ley de Newton. Tengo la sumatoria de la derivada antes era del P de cada partícula respecto del tiempo, ahora es la derivada del L sobre cada partícula respecto del tiempo. Acá tengo una suma de derivadas, la derivación la puedo sacar, factorizar, digamos, esta operación de derivación, y me queda la sumatoria de todos los momentos angulares de todas las partículas. En este ejemplo eran dos, pero vale para cualquier número. Esta cantidad, la sumatoria del momento angular de cada una de las partículas, se llama momento angular total, porque es la suma de todos los momentos angulares de todas las partículas. ¿Sí? Para cada una de ellas, para cada partícula, ¿qué va a ser este LI0? Es R cruz P. Cada una tiene un momento, una vector posición respecto a un origen, una cierta cantidad de movimiento, P sub I, cada una vale eso, o sea que la ecuación para el sistema de dos partículas en este caso, y vale para un sistema de n partículas, es que el torque neto es la sumatoria de todos los torques externos sobre el sistema de partículas, es igual a la derivada del momento angular total respecto al tiempo. ¿Sí? ¿Sí? Para un sistema de partículas, eso es importante, ¿no? Vamos a escribir acá un poquito. Quiero que se les quede grabado eso, esa ecuación que está ahí, que me dice que el torque neto externo, la sumatoria de todos los torques, la sumatoria de todos los torques, o sea, que es todo torque, el torque de cada una de las fuerzas externas, el torque de cada una de las fuerzas externas, y eso es importante, que son externas a mi sistema de partículas, es igual a la derivada del L total de mi sistema de partículas respecto de un origen. Acuérdense que cuando yo tomo torque y cuando yo calculo el momento angular, siempre es importante decir respecto de qué punto lo estoy tomando. ¿Sí? ¿Qué es el torque total? El momento angular total. Bueno, no es otra cosa que agarrar cada una de las componentes de mi sistema de partículas, cada una de las partículas, y sumar
el momento angular de cada una de ellas. Quedó bastante feo acá. ¿Sí? O sea, si tengo un sistema de partículas, esto es el R de cada una de las partículas, a decir así, la posición de cada una de las partículas, producto vectorial, la cantidad de movimiento. Estoy poniendo la definición de todas las cantidades para que vean cómo se relacionan. ¿Sí? La ecuación es que el torque neto, lo que ustedes tienen que saber, torque neto es igual a la derivada del L total respecto del tiempo. Bueno, ¿qué es torque neto? Es la sumatoria de todos los torques, de cada una de las partículas. ¿Qué es el momento angular total? Es la sumatoria de todos los momentos angulares. ¿Y qué es el momento angular? Es R por P. ¿Ok? En un sistema de partículas ocurre lo mismo que para cuando yo les presenté para una partícula. Si el torque neto ahora externo, la sumatoria de torques externos es 0, el momento angular total se conserva. O sea, la sumatoria de los momentos angulares de cada sumatoria del sistema de partículas es constante. No quiere decir, al igual que ocurre con la cantidad de movimiento, que si en la suma es constante no quiere decir que cada una de las partes sea constante, sino que pueden variar entre sí, pero la suma tiene que permanecer constante. ¿Sí? Esta es la definición del momento angular de cada una de las partículas. Acá les voy a contar un poquito un ejercicio, para que vean cómo funciona esto. Dice, un bloque de masa M está unido a uno de los extremos de una varilla de masa despreciable y longitud 2 metros, y el otro extremo de la varilla está pivotado a la superficie horizontal sobre la que descansa el bloque. El pivote permite una rotación que puede considerarse libre, es decir, sin rozamiento, alrededor de un proyectil de masa 200 gramos ¿sí? Y velocidad 200 metros sobre segundo, paralela a la superficie y perpendicular a la varilla, se incrusta en el bloque. Si el roce del bloque con la superficie puede despreciarse, bueno, ahora me pido un par de cosas. Primero, antes que nada, como tienen que hacer ustedes siempre que resuelven un ejercicio, es intentar, no siempre se puede, intentar hacer un diagrama, un esquema, digamos, de la situación, siempre que se pueda. Entonces, por ejemplo, la idea es la siguiente: yo tengo, imagínense una superficie, y tengo acá un bloquecito, y tengo una varilla, que puede girar, ¿sí? Respecto a este eje, o sea que está como unida acá. Entonces, lo que puede hacer esta varilla, básicamente esta maderita que está acá y esta varilla, es que puede rotar. ¿Sí? Puede rotar libremente y no hay rozamiento. No sé si se entiende el dibujito. ¿Sí? Esto puede rotar, visto desde arriba, yo vería una varilla de una madera y puede girar respecto del eje que está acá, este eje que está acá, que yo dibujé, ¿sí? Puede rotar. ¿Sí? Entonces lo que me dice acá es que viene una bala, viene un proyectil, una bala que está acá, con una cierta velocidad B, ¿sí? Una cierta velocidad B, y se va a meter, se queda incrustado dentro de la maderita que está acá. Y entonces gira esto, ¿sí? ¿Se entiende la situación? Sí, viene un proyectil de la izquierda, que es esta bala, viene en esta dirección, viene así, se queda metido adentro de la maderita, se queda incrustado adentro de la maderita, y ahora todo gira respecto de este eje. Lo que dice acá es que no hay roce. Para simplificar la situación, no hay fuerza de fricción. ¿Sí? Entonces, bueno, tengo todos los datos. Tengo la masa del proyectil, la masa del bloque, esta maderita que está acá,
¿sí? Esta maderita roja que yo, este cubo que yo grafiqué y dibujé acá, 10 kilogramos, la varilla que tiene 2 metros de longitud, ¿qué varilla? La varilla esta, la varilla azul, ¿sí? La varilla azul esta, tiene una longitud de 2 metros de largo. Ahora voy a hacer un dibujito visto desde arriba, ¿sí? Para que ustedes entiendan la situación. ¿Sí? Esto viene así. Entonces tengo la varilla, tengo la madera, el bloquecito de madera, ¿sí? Y viene el proyectil. Para allá, con cierta velocidad. Bien, esta longitud vale L respecto a este punto. Acuérdense, ¿no? Todo esto puede girar así, por ejemplo. ¿Sí? Puede rotar respecto a este origen, este punto, este pivote que está acá. ¿Sí? Y tengo todo. Tengo la longitud, por ejemplo, de esta barra, que vale 10, ¿cuánto era? 2 metros. Tengo la masa de este bloque, que vale M. ¿Sí? Y tengo la masa de este proyectil y la velocidad. Bien, entonces la situación es que se queda incrustado acá y todo gira. Todo va a rotar respecto a este punto, este origen O. Bien. Pregunta, ¿qué tipo de movimiento efectuará el bloque después de la colisión? Bueno, es básicamente lo que yo les dije recién. ¿Sí? Importante, ustedes cuando resuelvan un ejercicio, lo que les repito, que traten de hacer un esquema, digamos, de la situación. Siempre que se pueda, traten de hacerlo, porque ayuda mucho a entender lo que está ocurriendo, o lo que puede ocurrir. ¿Se conserva el momento angular durante la colisión? Me preguntan eso, si se conserva el momento angular durante la colisión. ¿Sí? Y el punto 6, para saber mi sistema de partículas, primero voy a considerar, a ver si se aloca, dice la varilla, tiene 2 metros, pero dicen que la varilla tiene masa despreciable, o sea que la varilla no va a aportar mucho, solamente va a mantener rígida la estructura y va a permitir que gire la masa respecto a ese pivote. ¿Sí? Pero la importante acá es la masa de 10 kilos, y la masa del proyectil. Esos son los dos objetos. Ese es mi sistema de partículas. La masa chiquita del proyectil y la masa grande del objeto que está sobre la mesa. ¿Sí? Ese es mi sistema de partículas. Cuando yo considero un sistema de partículas, tengo que tener en cuenta la sumatoria, para ver si se conserva un momento angular, es la sumatoria de torques externos. ¿Sí? Sumatoria de torques externos. Sobre torques externos respecto a un cierto origen. Y tengo que ver esto si es 0 o no es 0. Si es 0, significa que el momento angular del sistema de partículas se conserva. Si no es 0, no. Primera cuestión, que cuando yo considero el sistema de partículas acá, uno puede llegar a pensar que no se conserva el momento angular porque hay fuerzas entre las partículas, porque claro, ustedes dicen, viene la masa M del proyectil, se mete adentro de la masa que está descansando sobre la mesa, y hay una fuerza de roce que hace que el proyectil no atraviese directamente la masa, sino que se quede frenada, se quede incrustada adentro de la masita que está acá. ¿Sí? Una fuerza que debe ser muy importante justamente para frenar completamente el proyectil y quede incrustado en la madera. Pero esa fuerza, o las fuerzas que hace el bloque M sobre el proyectil, son fuerzas internas. Si yo considero la masa sola, el proyectil solo, por separado, mi sistema sería, si mi sistema fuera la masa B, esta se mueve a velocidad B, sí, la fuerza del bloque sería una fuerza externa, y tendría que tratar de entender yo cuál es la fuerza para estudiar la dinámica de la situación. Pero como mi sistema es el proyectil más la masa M grande, en ese caso, las fuerzas entre sí son fuerzas internas y no aparecen acá. Y de hecho no aparecen tampoco si yo considero la sumatoria de fuerzas externas. ¿Sí? Con lo cual, ese término no me tiene que importar. Las fuerzas internas entre sí no me interesan para no tengo que tenerlas en cuenta en cuanto a la dinámica del sistema de partículas.
tengo que considerar únicamente la sumatoria de torques externos. Tengo que considerar para eso qué fuerzas actúan sobre las partículas. Entonces, vamos a considerar que la masa esta M está en el campo gravitatorio, o sea que tengo el peso, tengo un peso acá, un peso, P, y tengo, como está apoyado sobre la mesa, una normal. ¿Sí? El peso y el normal. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Sí, sí. Perfecto. Y como si tuviera fuerza de roce con la mesa, en ese caso sería una fuerza externa, porque la hace la mesa. Las fuerzas internas son entre las partículas que están acá, la masa esta y la masa esta. Si hubiera una fuerza de rozamiento, por ejemplo, que lo que va a tratar de hacer es evitar que se mueva, o se va a oponer al movimiento, y aparecería así. Pero acá no está. No está esa fuerza. Y voy a considerar, una forma de verlo es que sobre el proyectil esta M tengo una fuerza peso. Pero voy a considerar que es muy chiquita, por eso tiene 200 gramos, esta tiene 10 kilos. O puedo asumir que este proyectil, por ejemplo, en vez de ser una cosa que va volando, va apoyada sobre la mesa, como si fuera una bola, un proyectil que va apoyado sobre la mesa y se queda incrustado acá. ¿Sí? La fuerza sobre este cuerpo es muy chiquita, o puedo considerarla que es cancelado si está apoyado sobre la mesa con la normal. ¿Sí? ¿Sí? Cualquiera de las dos situaciones puedo considerar, por eso el punto es que el torque, digamos, sobre la partícula esta y sobre la partícula esta se cancela. En definitiva, la sumatoria de torques sobre mi sistema de partículas es cero. O una cosa más que me estaba olvidando, una cosa más súper importante, es lo siguiente. Esta es la parte, si quieren, esta es la parte que voy a explicar ahora, es la parte difícil de ver al principio, que se les puede escapar cuando estudian esto. Si yo no considero la barra, si yo saco la barra esta, ¿sí? La situación es como la describí recién. Aparece la normal el peso, imagínense que esto tiene un peso despreciable, porque tiene una masa muy chiquita. Entonces, sumatoria de fuerza sobre el sistema de partículas es cero. Sumatoria de torques, perdón. Sumatoria de fuerza también. Sumatoria de torques es cero. Pero la situación acá es distinta, porque claro, ahí no giraría, se queda incrustada. Muy bien ahí. O sea, hay una diferencia entre que tenga la barra y no tenga la barra. Si no tiene la barra, se queda incrustada la masa ahí y sigue derecho esto. Pero tengo una barra acá. Eso que está ahí. Tengo la barra. Y la barra hace que gire. O sea que evidentemente la acción, o sea, la barra hace algo sobre mi sistema. ¿Sí? Hay algo que hace que gire y que no siga en línea recta. Claro, es como una tensión. Está tal cual, es como una tensión. Entonces, ¿dónde aparece? O sea, evidentemente cuando el proyectil este M se incrusta en la madera M, en la madera grande, en la madera roja, tiene que aparecer una fuerza, si no, seguiría en línea recta. O sea, hay algo que, acá acuérdense, cuando ustedes dicen gira, no sé, rota, se cae, o sea, sí o sí, ustedes en mecánica clásica, en esto, cualquier tipo de cambio en el estado de movimiento quiere decir que hay una fuerza. La masa roja no va a rotar porque sí, va a rotar porque tiene que aparecer una fuerza. Entonces, cuando ustedes dicen, ok, no sigue en línea recta, sino que rota, tienen que buscar el origen. ¿Cuál es la fuerza que hace, que aparece, que no estoy considerando acá, que hace que este sistema rote? Claro, hay que dividir antes y después, y me preguntan acá si hay que dividir el problema antes y después del choque. Si eso me va a permitir, si yo quiero saber algunas cantidades, si yo conozco lo que ocurre antes del choque, y quiero saber lo que pasa después, y conozco toda la información, o sea, se conserva el momento angular o no se conserva, pero si los torques, o sea, conozco todo, puedo relacionar las cantidades. Pero antes que eso me falta una cosa más, considera. Esto no rota, ¿por qué? Porque alguien hace una fuerza. ¿Quién hace la fuerza? Y está muy bien, la tensión que hace la varilla. Como es un movimiento circular el que quiere hacer la varilla, obviamente hace una fuerza, la varilla.
hacia una fuerza, muy bien. Si son estos dos proyectiles, la varilla es una fuerza hacia adentro. ¿Sí? Muy bien. O también lo puedo pensar, como la varilla, lo puedo considerar, tiene masa despreciable, puedo considerar mi sistema, como eran estas dos masas, básicamente la varilla no existe, es una cosa que transmite una fuerza. Puedo considerar que en realidad lo que hace y la fuerza también es el pivote. ¿Sí? Pero bueno, si considero la varilla es una fuerza hacia adentro. ¿Sí? Y el torque, fíjense, ¿dónde está actuando respecto a esto? Hay un vector posición, vamos a hacerlo con otro color, ¿sí? Que es este es el R, donde está actuando la varilla, esta tensión T, que hace la varilla. Esta es la varilla T, y esta es la tensión T de la varilla, y esta es la otra posición. ¿Cuánto vale el torque de esa varilla? 0. 0. ¿Está bien? Eso Porque no son puede ser. paralelos. Son paralelos, entonces el torque de esa varilla vale 0. Otra manera de ver la situación, como la varilla acá no tiene masa, es como raro, ¿no? Porque justamente es como que está para que gire, pero no aporta dinámica, no aparece en las ecuaciones. Otra manera de lo que ustedes por ahí lo ven en un libro es, tengo el pivote acá. Sí, pero ese pivote que está acá, si el bloque está quieto, si no hay nada que se esté moviendo, no hace ninguna fuerza. Pero si yo quiero mover esta masa M hacia la derecha de la pantalla, el pivote tiene que actuar acá, tiene que hacer algo acá. ¿Sí? Es lo que sostiene la estructura. Cuando yo aplico una fuerza sobre la masa M para allá, por ejemplo, el pivote tiene que hacer una fuerza para allá. ¿Sí? Tiene que sostener, digamos. Si no estuviera el pivote acá, si solamente estuviera la varilla L y la masa M, si no estuviera el pivote, lo que va a ocurrir cuando viene la bala es que todo esto se va a mover hacia la derecha, ¿sí? ¿No? Si no estuviera el pivote, imagínense. Todo seguiría para allá, así como se mueve ahí. ¿Lo ven a eso? ¿Sí? Si no estuviera el pivote, el sistema se trasladaría. Varilla y masa, todo. Todo se traslada hacia la derecha. Pero evidentemente el pivote hace que esto no pase. Entonces, significa que hay una fuerza que hace el pivote hacia allá. ¿Sí? Que es la fuerza que hace el pivote. ¿Sí? Vamos a poner nuestra fuerza de roce, la fuerza del pivote, vamos a decir. Pero, ¿cuánto vale el torque de esa fuerza del pivote? Bueno, lo que tengo que hacer es calcular el R, la fuerza, perdón, no, disculpen, el torque del pivote. ¿Cuánto vale esta cantidad? Porque es externa, vamos a considerarlo porque es externa. Esa cantidad vale 0. ¿Por qué vale 0? Porque el R vale 0. Porque la fuerza del pivote está actuando sobre el eje de rotación. Hay una fuerza que es no nula, pero en este caso el torque vale 0 porque el R vale 0. ¿Sí? Esto que yo les acabo de decir ahora es importante. O sea, acá es 0 y no aporta nada. Pero hay una pregunta que viene después, en la cual sí es importante. Entonces, por eso acuérdense de esto. O sea, todos los torques valen 0 acá, en esta situación. Sumatoria de todos los torques vale 0, y hay una fuerza en el pivote, porque si yo saco el pivote, toda la estructura se mueve hacia la derecha. Bueno. ¿Se conserva el momento angular durante la colisión? Y sí, porque si yo acabo de mostrar que la sumatoria de todos los torques valen 0, si esto vale 0, significa que el L es constante. El L total del sistema de partículas. El L del sistema de partículas total. ¿Qué quiere decir eso? Que el L, voy a escribirlo con la ecuación de acá. Lo que yo encontré ahora es que el momento angular es un ejercicio típico de examen. ¿Sí? Les digo para que el que no esté prestando mucha atención, preste atención ahora. ¿Sí? Si el L, acuérdense que es un vector, si el L
total es constante, quiere decir que el L antes de la colisión, y esto es a lo que me preguntaban hoy, tengo que dividir en antes y después, es igual a después de la colisión. ¿Sí? Acá la dirección no cambia nunca el momento angular, porque yo uso la regla de la mano derecha, y como las velocidades son en la dirección, por ejemplo, del eje X, no cambia el vector de velocidad, cambia el R, pero si yo uso la regla de la mano derecha, voy a ver que la dirección del momento angular no va a cambiar nunca. ¿Sí? Y por ejemplo, en este caso, el momento angular siempre sale de la pantalla. ¿Sí? Pero bueno, ahora voy a ver qué pasa. Esperen acá. Entonces, ¿para dónde apunta? Sale de la pantalla el momento angular. Bueno, pero yo tengo que plantear una igualdad. Digo que lo que vale antes es igual a lo que vale después. ¿Cuánto vale antes? Es la componente, vamos a decir componente Z. Del momento angular. Porque el momento angular sale de la pantalla. Apunta saliente a la pantalla. ¿Cuánto vale el momento angular antes de la colisión? ¿Quién tiene momento angular antes de la colisión? A ver si ustedes me pueden responder esa pregunta. ¿Qué es el momento angular total? Total es el L de la proyectil, más el L de la masa. Vamos a decir masa, el L de la masa, ese es el total. Total es la suma de todos los momentos angulares, del proyectil y de la masa. Y voy a usar que antes es igual al momento angular antes, es igual al momento angular después de la colisión. ¿Cuánto vale antes? Antes de que choquen, justo antes. O sea, a mí me interesa antes y después, no hace falta que sea una hora antes. Puede ser un infinitesimal de tiempo antes, justo antes de la colisión, y un instante después de la colisión. O sea, que quedan enganchadas las dos partes. ¿Cuánto vale el momento angular antes? Y la masa M que está acá, está estática, está quieta respecto a este sistema. ¿Sí? Es el sistema inercial. O sea que la velocidad de la masa M es 0. Si la velocidad de la masa M vale 0, vamos a ver acá, ¿cuánto vale el momento angular? ¿Sí? Esto sería masa por velocidad por el seno del ángulo. Acuérdense que el módulo del momento angular siempre es módulo del primer vector por el módulo del segundo por el seno del ángulo. Y lo mismo para esto. Acá me detengo un segundo. Antes de la colisión, justo antes que el proyectil impacte, justo antes, acá, de que impacte, el vector velocidad, acuérdense que esto es un proyecto, es una masa M, pero en definitiva yo lo estoy considerando como si fuera un punto, no estoy considerando, nunca les dije a ustedes cuáles son las dimensiones de la masa M. Como no se las dije, estoy considerando que es un punto, digamos. Distinto sería si, no sé, tuviera 1 metro por 1 metro, o sea, no estoy considerando esa situación. Estoy considerando que es un punto, ¿sí? O sea que el instante anterior a que colisionen, básicamente la masa esta del proyectil está acá, en este punto que está acá. Ahí está el proyectil. El radio, el vector posición del proyectil, que es el que yo necesito para calcular el momento angular, básicamente está acá, esta varilla, es R, este R. ¿Sí? Este es R, este es B, que va para allá. ¿Sí? Con lo cual, el ángulo entre el R y B es 90 grados. ¿Sí?
en el proyectil. Porque son perpendiculares, justo el B es hacia la derecha de la pantalla, el R, lo voy a poner acá, el R es esto, este es el R, el ángulo entre los vectores es 90 grados. ¿Sí? O sea que esto me queda así. Y ahora tengo la masa, esta es la masa M, ahora, que es la masa, el momento angular de la masa, pero como está quieta, la velocidad vale 0, o sea que esto se va, más 0. Más 0. Inicialmente, este sería el inicial. O antes, vamos a poner antes, para que quede claro, antes. El que es después, ¿qué pasa con la situación que me plantean a mí? Es que se queda pegado. Si separaran, si la bala atraviesa el proyectil atraviesa la masa, tengo que considerar el momento angular cuando sale del proyectil, sale despedido, digamos, la masa M grande, cuando sale el momento angular del proyectil, y sumar al final el momento angular de cada una de las partes. Pero acá me están diciendo que se quedan pegados. ¿Sí? Como se quedan pegados, es como si tuviera una sola masa, M grande, M mayúscula, prima, que contempla las dos masas, porque ahora van juntas, entonces ahora es como si fuera una sola partícula, que se mueve a una cierta velocidad v que no conozco. ¿Sí? O sea que ahora se podría considerar que el después de la colisión, tengo una masa m más m, que se mueve a una cierta velocidad final que no conozco. Y nada más, porque queda pegado. ¿Sí? Si tuviera, nuevamente, si fueran por separado, ¿sí? Se separan, tengo que considerar el momento angular de la masa m grande más el momento angular del proyectil, con la velocidad que sea que salen, que no las conozco. Está bien, pero acá el punto es que la velocidad final de ambos es el mismo. Y salen pegados. ¿Bien? Como se conserva, esto vale acá 1, como se conserva el momento angular, significa que esta cantidad es igual a esta cantidad. ¿Sí? Porque justamente es constante el momento angular. Y bueno, de acá saco que la velocidad con la que sale, la velocidad tangencial con la que sale el conjunto es esta. ¿Bien? Planteando conservación del momento angular, ¿por qué? Porque la sumatoria de torques vale 0. Ahora veamos una cosa más, y sigo con la teoría. ¿Se conserva la cantidad de movimiento lineal, la pregunta C, durante la colisión? Para que pase eso, se conserve la cantidad de movimiento del sistema de partículas, la sumatoria de fuerzas externas tiene que ser 0. Ya vi que la sumatoria de torques externos valen 0, pero la pregunta es, ¿la sumatoria de fuerzas externas es 0 o no es 0? ¿Sí? Fíjense acá. Cuando yo estudié estas partículas, acá, la sumatoria de fuerzas acá valían 0. ¿Sí? Pero hay una fuerza extra que separa esta situación de la situación en la cual no tengo el pivote. Si fuera así, sin pivote, sumatoria de fuerzas valen 0, suma 0, digamos, entonces no importa si el proyectil se queda incrustado o lo atraviesa, no hay fuerzas externas, entonces se conserva la cantidad de movimiento. Pero hay un pivote ahora. Y el pivote es una fuerza, les acabo de decir yo. ¿Sí? Y a diferencia de lo que ocurre con el torque, en el cual se anulaba porque el R valía 0, acá la fuerza P, la fuerza del pivote, no se anula. Y es lo que hace que sea distinto el movimiento de traslación de sin pivote, en el cual toda la estructura se va hacia la derecha, o con pivote que está rotando. Esa fuerza que hace el pivote es la que hace que no se conserve el momento angular, el momento lineal. Que antes de la colisión tengo un momento, cantidad de movimiento P total, que es la masa por la velocidad de la partícula del proyectil, y después de la colisión tengo la masa total por la velocidad final, pero no es constante.
¿Por qué? Porque la sumatoria de fuerzas no vale 0. La sumatoria de fuerzas externas, ¿sí? Eso es importante, sumatoria de fuerzas, acá no lo puse, pero acá sería, lo remarco, pero sumatoria de torques externos, y acá sería sumatoria de fuerzas externas, no es 0, es distinto de 0. Entonces, consecuencia de esto, en esta situación, P no constante. El P total no es constante. Me alcanza con eso para no total. ¿Ok? Y Determine ahí las magnitudes. tendría, ¿Cómo? ahí sí que, si queremos calcularla, ahí sería masa por velocidad angular. Perdón, si te quieren calcular qué cosa. El P. Si me piden el P, por ejemplo, ¿cuánto vale la cantidad de movimiento antes de la colisión? Y bueno, en ese caso, el P total es la suma de todos los P. Como era con el momento angular, lo mismo acá. Ahora, antes de la colisión, la masa M no se está moviendo. La masa que se está moviendo es esta, o sea que el P total básicamente es la masa por la velocidad de la partícula 1, este es el P total, vamos a poner acá, más la cantidad de movimiento de la partícula M, pero vale 0 eso, ¿sí? Porque no se mueve. Después de la colisión también lo puedo calcular, ojo, lo que pasa es que no se conserva. ¿Cuánto vale? Y yo acabo de calcular que la velocidad con la que sale la estructura es esta velocidad, que es esto que está ahí. Y lo puedo reemplazar acá, me queda que después de la colisión, el final es igual